Días. Soy José García Vaz, editor del semanario El Nuevo Lunes. En nombre del semanario que presido y de los demás organizadores de este evento, el Fondo Social Europeo de la Unión Europea, la Fundación 11, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable, les doy a ustedes, ese es mi quehacer en este momento, muy breve, va a ser simplemente darles la bienvenida, animarles a que participen en los coloquios que se celebren, expresando pues mi deseo, mi seguridad de que va a ser de gran utilidad, de que va a ser muy interesante. Son importantes los principios, sobre todo el básico de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Lo es también la legislación. Estamos de acuerdo en los principios, hay legislación abundante, pero quizá no nos sobren tanto herramientas prácticas para la implicación efectiva de estos propósitos sociales. Por eso me parece que hoy la presentación de esta herramienta, la presentación de la herramienta para la aplicación efectiva de la cláusula social, me parece que tiene especial interés. Y ya simplemente unos detalles pues de intendencia, por decirlo así. El semanario El Nuevo Lunes publicará la próxima semana un suplemento amplio con lo que aquí se diga, y después editaremos, pero no a mucho tardar, un libro con todas las intervenciones, con el texto íntegro, tanto las intervenciones como las de las ponencias, que creo que podrá tener un gran interés documental. Simplemente señalarles también que las preguntas las pueden hacer ustedes por escrito, utilizando uno de los papelillos que tendrán en sus carpetas, o directamente de forma verbal. Por mi parte es todo lo que quería decir, y ahora ruego que don Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11 y presidente del Grupo Fundosa y CEOSA, tome la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por preparar y organizar y ayudarnos a organizar estas jornadas que yo creo que son muy importantes y que además las hacemos en un marco incomparable. Gracias, yo creo que al INAP, ¿no?, por dejarnos este espacio, y al Colegio de Médicos pues por conservarlo hasta el día de hoy, para que podamos estar hoy aquí en esta joya. En primer lugar, quería saludar a la presidenta de Microsoft y presidenta del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable, doña María Garaña, y al subdirector general de Relaciones Laborales del Ministerio de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dándole las gracias por estar hoy aquí con nosotros, y también pues agradeciéndoles que se hayan incorporado a través, además de la persona de don Ángel Melchor, antiguo conocido y antiguo pues compañero de fatigas en los temas sociales, como recordábamos hace un momento, que se haya incorporado a través del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable. Yo, con mucha brevedad, simplemente quería recordarles a todos ustedes que el CERMI y la Fundación 11 se promovieron en su inicio la creación del Foro para la Contratación Pública Socialmente Responsable, poniendo encima de la mesa una herramienta más. No lo hacíamos en aquellos momentos preveyendo la coyuntura actual, pero en todo caso la coyuntura actual, si cabe, sirve de justificación todavía mayor para que esta herramienta exista. Partiendo de una situación de menor participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, en el mundo del trabajo, eso es una enorme dificultad que impide la normalización de vida de muchas personas con discapacidad, partiendo también de la existencia de barreras, muchas de ellas involuntarias, frutos de la ignorancia, de inercias inadecuadas, ¿no? Otras más complicadas, más complejas en el mundo, en las barreras físicas, también barreras mentales o en la tecnología. Tanto la situación de menos participación en el empleo como la existencia de estas barreras siguen produciendo problemas para la plena participación de las personas con discapacidad en la vida ordinaria.
Existe en España un marco normativo en favor de las personas con discapacidad bastante adecuado, bastante correcto, bastante avanzado en el entorno, en los temas, en la materia de accesibilidad, incluso muy puntero en Europa, y Europa realmente en el ámbito de las directivas poco más nos tiene que aportar, porque sinceramente van a estar muy por detrás de las exigencias que ya tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Tenemos situaciones todavía de no participación en la sociedad con normalidad de las personas con discapacidad. Tenemos, por otro lado, un marco normativo adecuado. El problema es que las consecuencias de ese marco normativo no son siempre el cumplimiento de las normas, y que las normas no siempre se aprovechan hasta sus últimas consecuencias para conseguir el efecto, para conseguir el espíritu que las vio nacer. En esa circunstancia tenemos que exigir, tenemos que tratar de impulsar, hacer mucha pedagogía, de apoyar, de convencer, de enseñar cuál es el espíritu de las normas, cómo deben o tratar de influir positivamente en su aplicación efectiva, en que se hagan en toda su extensión. Y en este caso hay una norma que es todo el marco normativo que regula la contratación pública, que permite que se haga de forma responsable, que permite valorar y tener en cuenta las consecuencias positivas de una aplicación adecuada de la norma, que en este caso llevarían, sin duda, a respetar, a propiciar que se propicie en la contratación pública aquellas propuestas de empresas que den trabajo a personas con discapacidad en muy diferentes formas. Hoy, a lo largo de la jornada, le van a explicar a todos ustedes diferentes cláusulas sociales de formatos que son compatibles con la legislación actual y que son acordes con el espíritu de la norma de contratación pública y, sobre todo, con lo que ya emana de la propia Constitución y de la Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, ratificada por España y que es parte del derecho positivo español. Digo, es una aplicación que es acorde con el espíritu de la norma de contratación pública y acorde con el espíritu de la Constitución y de la Convención, que dice que hay que tener un trato desigual con los que son desiguales, porque no solamente se trata de igualar en la salida, en el momento de dar la salida en la carrera, sino que también hay que igualar a la hora de la llegada. Hay que hacer un trato, hay que aplicar la equidad para que la igualdad sea una igualdad real y que sea una igualdad efectiva. En esa línea, el Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable, la contratación pública, todavía y en estos momentos de crisis, la necesidad de realizar contratación pública para suministrar bienes y servicios en un porcentaje muy importante de dinero pueden ser una herramienta válida, acorde a derecho, acorde a lo justo, no solo a lo justo que está escrito, sino a lo justo de cada uno, lo que necesitan, lo que es aplicable a los que son diferentes, un trato diferente, para beneficiar, en este caso, para igualar, no beneficiar, para igualar a aquellos que participan un poco menos en la sociedad y dar ese paso. La contratación pública es un instrumento para hacer política social. Si no lo hacemos, estaremos desperdiciando una herramienta potente para conseguir que los desiguales tengan un trato más igualitario y que todos tengamos la igualdad de oportunidades ante dificultades mayores que todavía tienen las personas con discapacidad. Muchas gracias al Foro, a la presidenta María por seguir tirando de este carro. Gracias a todos ustedes por venir hoy aquí, especialmente a aquellos que por primera vez se aproximen a esta materia y a todas las personas del Foro que trabajan de forma denodada y de forma muy anónima en muchos casos. Quiero mencionar aquí a Santiago Muñoz Machado, que luego intervendrá, a muchas personas que del mundo del jurídico han hecho de esta su causa y con ello también, una vez más, hacen acopio de una causa justa en beneficio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Interviene a continuación María Garaña, que es presidente del Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable y presidente de Microsoft. Hola, muy buenos días.
días y muchísimas gracias por asistir a esta jornada. Yo quizás empezar diciendo que hasta que me incorporé al foro, a presidir este foro con R, pues mi relación con el mundo de la discapacidad pues había sido bastante limitada, ¿no? Y en este tiempo pues ha ido transicionando desde curiosidad hasta apoyo, hasta donde estoy ahora realmente, que es mucho más allá de la solidaridad, es desde luego la responsabilidad. Y para mí hay algo que fue el antes y el después y que desde luego fue la razón que me hizo incorporarme a la presidencia de este foro. Y para mí este algo fueron las cifras. Es que yo no sé si todos los que estamos aquí, y estamos pues evidentemente gente de la iniciativa privada, gente de las administraciones públicas y gente también del tercer sector, pero yo por lo menos me impresionó mucho poner el mundo de la discapacidad en cifras y saber que un 10% de la población española tiene una discapacidad. Es que eso es muchísima gente, es que son más de 4 millones de personas. Y saber también que si el índice, por ejemplo, de desempleo que tenemos ahora en España, que es del 26%, bueno, pues este índice para las personas con discapacidad que están en edad laboral, que son cerca de 2 millones, es que es de más del 50%. Entonces yo creo que, como decía, ¿no?, esto no es un tema de solidaridad, esto es un tema de acción rápida y desde luego de corresponsabilidad. Y además en un momento en donde incluso en este momento de crisis económica es perfectamente aplicable, porque a mí hay algo que me encanta de esta fórmula del foro y es que es aplicable sin que en este momento tengamos que hablar de financiación adicional o ayudas o subvenciones. Ya existe, o sea, esto es algo que se está poniendo en marcha con algo que ya existe, que es efectivamente el volumen de la contratación pública. Y como sabemos, hoy estamos viendo en España el 18% de todo el Producto Interior Bruto. Y esto es realmente el mismo volumen que se está moviendo en casi todos los países europeos, o sea que tampoco es una cifra que sea particular de nuestro país. Y aquí, como decía, para mí es una fórmula que es un ganar-ganar. Y también recordar muy brevemente, porque lo bueno de esto es que es fácil de explicar y eso ya creo que es algo que es importante y que nos ayuda mucho. ¿Esto de qué se trata? Se trata de que cuando una administración habilita y pone en marcha un concurso público, aquellas empresas que se presenten a este concurso, que evidentemente cumplan con todos los requisitos de concurso, también puedan tener, por decirlo de alguna forma, puntos adicionales si emplean en la realización de esta tarea, de este servicio, de este trabajo, a personas con discapacidad, bien sean porque están ya empleadas en estas empresas o bien porque se acude a un centro especial de empleo. Y como decía, o sea, no hace falta inversiones adicionales, no hay que hablar de subvenciones, no hay que hablar de ayudas. Lo que hay que hacer es habilitar y utilizar este mecanismo que ya existe. Y además, creo que, no sé, todos los que estamos aquí en la empresa privada, de una u otra forma, participamos en diferentes actividades de responsabilidad social corporativa. Pero también, no sé, vamos a ser un poco honestos, y es que hay tal atomización en el mundo de la responsabilidad social, hay tantos proyectos, es tan difícil diferenciar las diferentes iniciativas que realmente yo creo que algo único de este foro de CONER es, primero, que es medible. Y es medible y puede beneficiar hasta, como comentaba ahora, hasta casi 2 millones de personas. Es único, es escalable. Y en mi opinión, como decía al principio, es fácil de explicar. Y la verdad es que yo por lo menos no conozco muchos proyectos, ni en España ni en Europa, ni a nivel internacional, que, como decía, tengan un propósito tan claro, un propósito tan distintivo, un propósito con el potencial de hacer tanto impacto en el mundo de la discapacidad. Como decía, a mí no hizo falta que Alberto me tuviera que convencer mucho para subirme a esta iniciativa.
Y finalmente, hoy es un día importante porque, como decía, el foro tiene ya año y medio largo de vida, tenemos casi 100 socios. Evidentemente somos muy ambiciosos. Para mí, le comentaba al director general que definición de éxito es que por lo menos todos los asistentes hoy, saliendo de esta jornada, formen parte y se sumen a esta iniciativa. Pero decía, hoy es un día importante porque hoy vamos a hablar no solo del qué, sino igual de importante, vamos a hablar del cómo. Y hoy vamos a ver cuál es la herramienta para acompañar tanto a las empresas como a la administración pública en la aplicación del foro. Y aquí no hay excusas, o sea, no hay excusas legales, evidentemente, y esto lo va a cubrir ahora en detalle Santiago Muñoz Machado. Es fácil, estamos uniendo los temas legales con una herramienta tecnológicamente fantástica que acompañe, que haga fácil, donde se puede consultar desde cómo se hace un pliego, incluyendo esta cláusula social, hasta qué centros de empleo son los que pueden tener a gente con discapacidad que sea oportuna incorporar esta tarea y servicio. Entonces, como decía, hoy es un día en el que vamos a presentar el cómo, en el que vamos a presentar esta herramienta, donde evidentemente hay mucho trabajo por detrás de estos meses. La presentamos con muchas ganas, con mucha ilusión y, de nuevo, tenemos mucha ambición. Como decía, cerca de 100 socios, queremos llegar a muchísimos más. Y esperamos que después de esta jornada, por lo menos, como decía, todos los que estamos asistiendo hoy al evento se sumen al mismo. De nuevo, muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias a la ONCE, a Santiago Muñoz Machado y a toda la gente que nos acompaña y que colabora en esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y ahora cierra el acto Ángel Melchor Celada, subdirector general de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, transmitirles el reconocimiento del secretario de Estado de Administraciones Públicas, que le hubiera gustado asistir esta mañana con todos ustedes, pero que por una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local le ha sido imposible acompañarnos. Mi reconocimiento también a los organizadores, al nuevo lunes, al Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable, a María Garaña y a Alberto Durán de la Fundación ONCE, con quienes he tenido la oportunidad de colaborar en el pasado desde el hoy Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a través de la Secretaría General de Política Social, hoy Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Estoy, por tanto, ante amigos y ante compañeros. Evidentemente, todo el mundo sabe en este foro que cuando hablamos de cláusulas sociales nos referimos a la introducción de criterios en los procesos de contratación pública en virtud de los cuales se incorporan al contrato, como decía María Garaña, aspectos de política social, ya sean como requisito de carácter previo, es decir, como criterios de admisión, como un elemento más en la valoración a tener en cuenta en la adjudicación del contrato, o bien como una obligación, es decir, como una exigencia específica en la ejecución del contrato. ¿Por qué la inclusión de estas cláusulas? ¿Por qué se han de considerar criterios distintos a los meramente economicistas si el Estado, en cuanto a la incorporación de cláusulas sociales, por lo que se refiere a las administraciones públicas, debiera velar por la contratación en las condiciones más ventajosas económicamente? Pues bien, porque a través de la contratación los poderes públicos intervienen al mismo tiempo en el desarrollo económico y social del país. Máxime cuando la contratación pública representa, aún con las actuales dificultades de carácter económico,
una parte importante del Producto Interior Bruto español, como también recordaba María, y por consecuencia es una herramienta de significativa utilidad en materia de política social. En definitiva, las cláusulas sociales ponen en valor la rentabilidad social y contribuyen, entre otras muchas cosas, al empleo, lo que significa para las personas con discapacidad disponer de medios económicos a través de su trabajo personal, no a través de ayudas, no a través de subsidios, no a través de prestaciones de carácter personal, sino a través de un trabajo que desarrolla a la persona en todas sus facetas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aspira por ello a construir un entorno en el que el progreso económico y la colaboración social dejen de ser considerados como términos antagónicos, sino que han de considerarse como pilares de carácter complementario sobre los que tenemos que levantar el futuro. El crecimiento económico, la recuperación económica, debe hacerse posible aspirando al mismo tiempo a unas mejores condiciones de vida y de trabajo. Ante las circunstancias difíciles, que justo reconocerlo, que vivimos actualmente en materia de empleo en nuestro país, las administraciones públicas deben por ello asumir un firme y prioritario compromiso en relación con los colectivos que precisamente tienen más dificultades en el acceso al empleo o los que están en riesgo de exclusión social, como, entre otros, las personas con discapacidad. Proveer, por tanto, las oportunidades de empleo es un objetivo prioritario para el Gobierno que las administraciones públicas deben de contemplar en el marco de los principios de la contratación pública socialmente responsable. Principios que se integran igualmente en la responsabilidad social corporativa. Como saben ustedes, este no es el único objetivo de la contratación pública socialmente responsable. El marco legal, como antes decía Alberto, el marco legal español, que sigue y en muchos aspectos supera la normativa de carácter comunitario, tiene como marco y como referencia la guía publicada por la Comisión Europea, o se desenvuelve en el mismo marco, Adquisiciones Sociales, una guía para considerar los aspectos sociales a la contratación pública. Una guía elaborada en el año 2010 y publicada en el año 2011, que al mismo tiempo destaca entre la promoción de las oportunidades de empleo como objetivo de la contratación pública socialmente responsable, la de el respeto a los derechos de carácter sociolaboral, la promoción de los trabajos dignos, el apoyo a la inclusión social y a las organizaciones de la economía social, al fomento de la accesibilidad y el diseño para todos y a la consideración de cuestiones de comercio ético. El marco normativo, tanto de la Unión Europea como de ámbito nacional y como de ámbito autonómico, es un marco normativo propicio para ello. Otro de las herramientas, otro de los instrumentos en el marco comunitario al que nos referimos cuando hablamos de contratación pública socialmente responsable es la comunicación interpretativa de 15 de octubre de 2001, aún vigente, que recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y admite el uso de las cláusulas sociales como criterio de selección de las empresas, siempre que sean un medio para demostrar su capacidad técnica, como criterio objetivo de adjudicación, siempre que comporten una ventaja económica y estén vinculadas al objeto del contrato, y como condiciones de la ejecución, siempre que no tengan un efecto discriminatorio directo o indirecto respecto a las empresas licitadoras. Por tanto, nuestro marco comunitario, completado con la directiva de marzo del año 2004 sobre procedimientos de adjudicación de contratos de obras, suministros y servicios, que también admite la incorporación de aspectos de índole social a la contratación, directiva que ha servido de marco a esta guía del año 2011, posibilita y permite un desenvolvimiento adecuado
de la incorporación de la cláusula social a la contratación. Y no solamente por las exigencias o las posibilidades que nos ofrece el marco comunitario, sino porque el propio Real Decreto Legislativo de 14 de noviembre de 2011, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Estado, establece también una serie de principios que están en la normativa y que debemos desarrollar y poner en marcha. Permite la Ley de Contratos, en el artículo 117, que los pliegos de prescripciones técnicas se elaboren teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de derechos y de diseño para todos, tal y como estos se definen en la Ley de 2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal para las Personas con Discapacidad. Incorpora la Ley de Contratos en el ámbito de las prohibiciones para contratar, entre otras, a las empresas que han incluido en infracciones graves en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Permite la inclusión de estas cláusulas como criterios de adjudicación, siempre que exista una vinculación directa con el objeto del contrato. Permite la incorporación de cláusulas de preferencia en la adjudicación, a igualdad de condiciones con las que sean económicamente más ventajosas, a favor de las disposiciones presentadas por empresas que superen un determinado porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad. Permite, en su artículo 118 y disposición adicional quinta, la inclusión de condiciones especiales en la ejecución de los contratos, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario, y prevé la posible reserva de contratos a favor de los centros especiales de trabajo. Por tanto, el desarrollo, el marco normativo, el desarrollo de estas previsiones está ahí y ahora lo que tenemos que hacer es favorecer su desenvolvimiento a través de la incorporación de cláusulas tipo favorables a las personas con discapacidad en las vertientes del empleo y en las vertientes de accesibilidad en la contratación pública. Este debe ser un instrumento que guíe también a las administraciones públicas y que debemos de empeñarnos en hacerlo realidad. ¿Cómo hacerlo realidad? Pues a través de herramientas e instrumentos como los que se van a presentar en esta jornada. Herramientas que, como las guías para la inclusión de cláusulas sociales, tanto de ámbito comunitario como las existentes en algunas comunidades autónomas, van a permitir un desenvolvimiento y un desarrollo adecuado. Es importante contar con guías, es importante contar con estas herramientas, pero es importante también que creemos entre todos las condiciones adecuadas para que estas cláusulas se incorporen a la contratación pública. Por eso es importante la realización de jornadas como esta y la realización de otra jornada en la que estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para el próximo mes de septiembre y con la que esperamos contar con la colaboración del Foro y de la Fundación 11, que dirigiremos específicamente a responsables de contratación de los distintos departamentos ministeriales y que es nuestro propósito abrir a la participación de otras administraciones públicas a través de la participación o de la invitación a los directores generales de función pública de las distintas comunidades autónomas. Esperamos contar con vuestra participación y vuestro apoyo también para la realización de esta jornada, porque precisamente creo que el gran camino que nos queda por recorrer, quienes trabajamos en la Administración desde la perspectiva social, creo que tenemos asumido, conocemos estos instrumentos de carácter legal, nos falta